Bien, Emi, en este segundo módulo vos querías hablar de la consistencia de la idea. O sea, hacer referencia a que este conjunto de ideas que va a regular un poco la práctica, esto que vos vas a pensar como propuesta para tu- tus equipos o para tu equipo en particular, debe ser consistente. Em, ¿Qué pensás? Esta no es Sí, ahí, la siguiente. Esta fue la anterior, ahí va. Esta hacía referencia a esta, la consistencia de la idea. ¿Qué quieres decir cuando hablas de este concepto? eh, bueno, sobre todo cuando hablamos de consistencia, el sentido que le doy es que todo lo que hacemos en algún punto tiene que estar relacionado con lo que queremos lograr. Y yo le doy mucha importancia a la idea de tener en claro eh, hacia dónde queremos ir para a partir de ahí empezar a trazar el camino que nos va a llevar a ese lugar. Y bueno, para esto creo que es sumamente importante la planificación. eh, con el pasar de los años me he dado cuenta de la importancia que tiene, pero yo he pasado por varios estadios. Primero, por no planificar bueno, y me encontraba un poco, llegaba y me encontraba con el grupo y a partir de mi experiencia, de otros entrenadores, hacía los entrenamientos. En algún momento empecé a planificar y estaba sumamente abocado a la planificación y no le daba lugar a, a ninguna variante que pudiera surgir en el entrenamiento. Y hoy creo en la importancia de la planificación, pero de una manera muy, muy flexible, eh, dejando lugar a las situaciones que nos podamos encontrar dentro del mismo entrenamiento y que muchas veces no las tenemos planificadas o podemos llegar a conocer eh, con qué dificultades nos vamos a encontrar, pero claramente no podemos medirlo a todo. Entonces, la planificación tiene que ser flexible en el hecho de que nosotros, si vemos que determinado drill, por ejemplo, no sale o no estamos logrando el objetivo que queríamos obtener, automáticamente cambiar, ir a un ejercicio previo o darle lugar a que ese entrenamiento pueda ir variando a partir de lo que necesita el grupo. Eh, y yo le doy muchísima, muchísima importancia a la planificación, no solamente en lo previo, sino en lo que viene post-entrenamiento, en el sentido de que nosotros tenemos en mano y en el papel la idea de saber qué es lo que trabajamos, qué es lo que tenemos que volver a trabajar, cuál fue el objetivo que no se cumplió. Me parece que la planificación cobra muchísima importancia eh, para lo que nosotros podemos llegar a evaluar una vez que termina un ciclo, que termina un entrenamiento y demás, porque a partir de ahí nosotros podemos decir, bueno, esto o el equipo no consiguió esto, el grupo no consiguió esto. ¿En dónde fallamos? Entonces, cuando uno se pone a repensar un poco las prácticas y tiene esta herramienta de evaluación, creo que podemos llegar al punto de encontrar aquello que no está sucediendo o que está saliendo mal. Entonces, a esto le doy muchísima importancia. Pero siempre teniendo en cuenta, y creo que el entrenador con la experiencia va adquiriendo más intuición sobre lo que tiene que hacer dentro de la cancha, y esto lo puede manejar de otra manera. Eh, Tenemos que pasar por el estadio de querer tenerlo todo controlado para después ser un poco más flexibles, que yo creo que es algo natural, que en algún momento no nos sentimos seguros y tener un papel con lo que tenemos que hacer nos da seguridad, nos otorga algún control, que nosotros creemos que eso es positivo. Y bueno, y después cuando empezamos a poder alejarnos y ver las prácticas desde otra perspectiva, empezamos a darle una importancia mucho, mucho menor.
Y bueno, y cierro esta idea con el hecho de cómo comunicar los objetivos. Hay una frase de Miguel Volcán, una frase no, sino una idea de que él dice que es muy importante qué es lo que queremos comunicar, pero cada vez toma con esta generación de jóvenes más importancia también el cómo. El cómo comunicamos las cosas tiene mucho que ver. Nosotros venimos, o en este caso yo, de una escuela donde a nosotros nos decían, tenés que hacer esto, y nosotros íbamos y lo hacíamos. Yo creo que tomar hoy la enseñanza desde ese punto con estas generaciones es un error, porque todo es de manera más horizontal y uno tiene que sobre todo enfocarse en el porqué. Yo creo que cuando uno tiene el porqué claro, esto que hablabas vos, Javi, hoy cuando iniciamos, creo que puede persuadir, que puede en algún punto convencer a sus jugadores, a sus grupos, para que lleven a cabo determinadas prácticas. Y además, yo pienso también desde tu recorrido, pero sobre todo desde mi propio recorrido como entrenador y desde la experiencia que me da la Escuela Nacional de Entrenadores en ver prácticas permanentes de los jóvenes entrenadores que van adquiriendo cada día más herramientas para desenvolverse en la práctica. Reparo un poco en esta idea que vos decías de la necesidad de controlar a partir de los temores propios, ¿no? Mientras más inseguro uno se siente frente al grupo, esa necesidad de disciplinar, esa necesidad de planificar hasta el último segundo. Pero creo que, digo, por eso hay que defender tanto esta idea de revisión de las prácticas, de capacitación permanente, de esa mirada que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el día a día, y que esa mirada que tiene que ser un poquito más amplia y que te permita tomar perspectiva un poco del proceso, más pensando la planificación como algo flexible y la evaluación como un proceso, o sea, no que empieza y termina en un partido, sino que es el partido, la competencia, lo que te permite permanentemente relevar datos con respecto a qué necesitan los jugadores o las jugadoras, pensando un poco en esto, ¿no? En esta ida y vuelta de tomar información y de adaptar permanentemente, o mejor dicho, de corroborar si lo que enseñamos en realidad, bueno, ha modificado los comportamientos dentro del campo de juego, y si realmente lo que enseñamos se produce, ¿no? como acciones tanto técnicas o como situaciones tácticas dentro de la cancha. Pero lo pienso un poco también en tu recorrido, por haberte conocido como joven entrenador y ahora como un entrenador con mucho más experiencia. Esta necesidad, me parece, de controlar todo, pero de otro modo, ¿sí? Con una mirada más amplia, una mirada que tenga en cuenta muchas más variables, con la certeza de que sabes que hay cosas que se van a producir inevitablemente, pero que bueno, hay que tener, digamos, hay que manejar las expectativas también en ese sentido. Sí, Javi, y en cuanto a esto de que vos decías de la evaluación como un proceso y demás, yo estoy muy de acuerdo, porque cada vez creo que uno como entrenador, y también eh, el poder transmitirle a los jugadores de que el énfasis de la enseñanza, yo creo que tiene que estar enfocado en el proceso y no en el resultado. Cuando uno puede enfocar el objetivo en el proceso, creo que el resultado toma una relevancia mucho menor. Y en cuanto a esto, yo les recomiendo un libro que, bueno, que en esta cuarentena he estado leyendo, que es un libro de Simon Sinek, que se llama El juego infinito, de Infinite Game, y que habla muchísimo, muchísimo de esto, que, bueno, que cuando nosotros hacemos un determinado deporte, el día del juego, el partido comienza y termina, pero cuando hablamos de enseñanza, es un proceso que no va en ganar o perder, sino que va en desarrollar determinadas situaciones que nosotros queremos ver dentro del campo, y bueno, y realmente
le pone un montón de palabras a todo esto que nosotros pensamos. Y además el proceso está lleno de resultados, claramente, lleno de resultados. Lo que pasa es que el punto de vista tiene que ver con los resultados deportivos solamente, con esa cuestión exitista que se reduce a ganar o perder, y está lleno de resultados que son mejoras individuales, pequeños grandes logros que hacen que, bueno, que se vaya plasmando de a poco la idea que uno tiene, básicamente en los jugadores. ¿Por qué rescataste esta imagen, Emi? Bueno, esta imagen a mí me, me lleva a un lugar de que, bueno, ustedes saben que Argentina el año pasado ha sido subcampeona del mundo y donde esto que nosotros hablamos del proceso tiene muchísimo que ver con esta selección. Escuchando al Oveja, Sergio Hernández, que es quien está a cargo de este equipo, él habla justamente de esto. Él habla que no se traza ningún resultado, sino que trata cada día de que el equipo sea un poco mejor. Y bueno, y es lo que decía en cuanto al Mundial. Eh, Argentina llegó a los cuartos de final tratando de jugar un poco mejor de lo que le había hecho la serie de clasificación, a la semifinal tratando de ser un poquito mejor que, el, que, el, que la serie anterior, y bueno, y de no enfocarse tanto en el rival, en qué hacer para vencer al rival, sino sobre todo enfocarse en lo que uno puede desarrollar dentro de su equipo. Por eso esta imagen a mí me genera muchísima empatía en este punto, ¿no? En creer muchísimo en los procesos.